Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Último programa del año para Asteriscos con toda la información clave en materia política y económica. Un año que nos deja, bueno, por un lado la profunda división que tiene el país en materia ideológica, en lo que respecta a los movimientos políticos que se siguen casi por mitades. Parece estar dividida la Argentina, un fenómeno que no es solo de nuestro país, también está en países como Brasil, que tuvo una elección muy dividida en la que ganó finalmente Lula da Silva, quien asumirá ahora el 1 de enero. Lo mismo ocurre en Bolivia y también pasa en los Estados Unidos, donde la elección estuvo muy dividida. El último comicio presidencial que eligió como mandatario a Joe Biden. Bueno, las ideologías bien marcadas, la grieta que así la han llamado los sociólogos y demás expertos en análisis político, bueno, también alcanza a la Argentina, un país que está dividido, que cierra el 2022 con la lectura política de que la vicepresidenta Cristina Kirchner parece ahora decidida a buscar el poder para el año próximo, al menos así lo dijo en su último discurso. Ya no se la ve tan firme, tan sólida en su hilo discursivo, se la ve errática en algunas declaraciones con idas y vueltas. Bueno, este tema primero había dicho que ella no se iba a presentar a nada, ahora está sosteniendo que ella no es que no se quiera presentar, sino que está proscripta, así lo dijo. Un final de año que termina con mucha felicidad para el país futbolero, que es casi la totalidad de la población, habiendo logrado la tercera Copa del Mundo que estuvimos cubriendo con el mayor detalle posible, tanto en nuestro programa con la columna de Adrián Tacone, como también en nuestro portal asteriscos.tv, donde hubo un despliegue muy importante que llevó adelante a Roberto Blanco. Le dimos mucho espacio al fútbol argentino y finalmente, después de haber cubierto 5 mundiales, llegamos a este 5º mundial con la Copa del Mundo. Una gran felicidad que todavía la gente está celebrando esta Copa, y además, bueno, convirtió a Lionel Messi finalmente, después de 20 años de carrera y dejando el mejor fútbol del mundo por todo el planeta, bueno, finalmente lo convierte en el ídolo indiscutido en la Argentina, con multitudes siguiendo a Messi y a la selección en celebraciones nunca vistas en la Argentina. Se movilizaron entre 4 y 5 millones de personas, bueno, algo que nadie había logrado hasta ahora. En materia económica, el año termina muy mal, con una inflación que supera el 100% anual, con un dólar blue que se dirigió hoy hacia los 360 pesos, casi un nivel altísimo, con reservas que recién se recuperaron en estos días gracias a un nuevo préstamo del Fondo Monetario, pero que cayeron muy fuerte a lo largo del año. La pobreza en niveles superiores al 40%, un desempleo que está marcando también las cifras de lo que es la cantidad de empleados en la Argentina, refleja que hay un crecimiento muy fuerte del empleo en negro. Bueno, todos estos temas los tratamos de sintetizar para ustedes a través de un anuario de economía que elaboramos y cuyo objetivo es de alguna manera, bueno, decir cuáles fueron las cuestiones claves.
un anuario cuya locución estuvo a cargo de María Isabel Machuca y que tuvo la producción de Roberto Blanco de Asteriscos. Y Gerardo, si se puede, vamos a arrancar con esto, el programa con este Anuario de Economía 2022. Anuario Asteriscos 2022, Economía. Todo un año en menos de 3 minutos. 3 de marzo. El FMI anunció que llegó a un acuerdo realista y creíble para refinanciar la deuda que tiene Argentina. El gobierno festeja, el kirchnerismo no. 18 de mayo. Después de 12 años, se vuelve a realizar un censo nacional que da un primer dato de 47.327.407 habitantes en toda la Argentina. A 7 meses de realizado, el INDEC no ha entregado aún información definitiva. 2 de julio. Tras semanas de tensión en los mercados y duras críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, renuncia el ministro de Economía Martín Guzmán. Se inicia un mes de 3 ministros. 28 de julio. Luego de solo 24 días de gestión, que incluyó su presentación ante los organismos internacionales, renuncia la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Se enteró de su reemplazo por los diarios. El dólar y los precios se dispararon. 3 de agosto. Finalmente asume Sergio Massa como superministro de Economía, en medio de la peor crisis de confianza del gobierno de Alberto Fernández, pero realiza anuncios que calman los mercados. 16 de agosto. La inflación de julio llega a 7,4% y se convierte en la más alta del año. La de enero del 2022 fue la más baja con 2,5% y de allí no paró de crecer. Los precios no tienen techo. 5 de septiembre. Tras convocar a los usuarios a anotarse para verificar sus posibilidades de continuar recibiendo subsidios en las tarifas de servicios públicos, el gobierno anuncia un aumento de luz, gas y agua, con un promedio de entre el 46 y 65%. 30 de septiembre. Luego de 23 días de la aplicación del llamado dólar soja, el gobierno festejó el aumento de las reservas, producto de la recaudación de más de 8.123 millones de dólares. Una liquidación récord, festejó el ministro Massa. 27 de octubre. Tras largas semanas de negociaciones, el sindicato de camioneros, encabezado por Hugo y Pablo Moyano, consiguieron cerrar una paritaria récord, 107%, y un bono de 100.000 pesos a fin de año. En la previa del acuerdo hubo amenazas de parar el país. 5 de diciembre. En la Argentina hay 18 millones de pobres, el 43,1% de la población, mientras el 8,1% vive en la indigencia. 4 de cada 10 argentinos vive bajo la línea de pobreza, según un informe de la Universidad Católica Argentina. 10 de diciembre. Dólar oficial, dólar mayorista, dólar blue, dólar soja, dólar Coldplay, dólar Qatar, dólar banana. El 2022 se llenó de 2 docenas de tipos de cambios diferenciados para satisfacer a las presiones de varios sectores. ¿Se vendrá el dólar campeón del mundo 2023? Bien, ahí estaba el anuario de asteriscos de cierre de año en materia económica, y quién mejor para conversar ahora con nosotros que una especialista clave en el tema como Diana Mondino. Diana, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, repasábamos las principales líneas en materia económica. Creo que la cuestión inflacionaria se lleva buena parte de las preocupaciones de los argentinos de este año, ¿no? Y claramente, sí, inflación e inseguridad son los dos grandes problemas que todos reconocemos. Bueno, ¿qué significa que estemos en un nivel de inflación por encima del 100% anual? Diana, ¿cómo impacta en el país? Bueno, la inflación o el dólar son los síntomas de los problemas que tenemos. Y el tema es que para ningún gobierno, ni ni para ninguno en ningún lugar del mundo, es fácil resolver las causas de ese problema. O sea, el tema en Argentina de la inflación es bastante evidente. Tenemos un gasto público enorme, además es ineficiente, pero aunque no fuera enorme, es tan grande que no lo podemos financiar, y entonces tenemos déficit. Y el gobierno, como ya nadie nos presta, ¿no? Lo que hace es emitir y emitir dinero,
bueno, si hay muchos papelitos en la calle, muchos billetes, pero no hay más cosas para comprar, no hay más producción, no hay una demanda de dinero, no lo necesitas para otras cosas, bueno, el precio sube. Y todos los precios que suben, entre otros el dólar, eso te va generando, bueno, un aumento de precios cada vez más alto, ¿no? Pero lo que tenemos que preocuparnos no es de la inflación, es del nivel del gasto público, que es el que termina generando indirectamente la inflación. ¿Tu impresión es que este nivel de dólar blue de fin de año, que estamos casi cerca de los 360 pesos, llegó para quedarse en esos niveles o en el verano se puede esperar que se acomode un escalón más abajo el dólar blue? Francamente no lo sé, no sé si hay alguien que sepa esas cosas, yo por lo menos no lo sé. Lo que te digo es que el dólar es un precio más de la economía, y si ya sabemos que va a haber mucha más emisión en el año 2023, porque ya está comprometida por parte del Banco Central, si ya sabemos que hay serios problemas con las importaciones, o sea que va a haber mucha demanda de dólares y mucha oferta de pesos, y yo te diría que sabemos que el dólar quieto en este nivel no se va a quedar. Ahora, la verdad que ojalá que baje, pero me parece que hay más posibilidades de que sube que de que baje. Bueno, a pesar de de estas señales que bueno, vos y otros economistas vienen alertando, ¿cómo interpretás la última comunicación del Fondo Monetario que en varios de sus ítems destacó el rol que está cumpliendo este equipo económico con Sergio Massa? A ver, lo que se está intentando reducir un poco el gasto público. Tal vez no de la forma más agradable, porque a nadie le gusta reducir o nadie le gusta que se reduzcan las jubilaciones, pero en algunos otros rubros se está intentando hacer un esfuerzo de reducir gastos, no solamente con el tema de tarifas, digamos, se está tratando, se dice o se habla por lo menos de ordenar las empresas públicas, de reducir subsidios. Eso tarda en ocurrir, desde que un ministro decide hacerlo hasta que eso de verdad te funciona, amigo, bueno, pasa un tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se destaca. De todas maneras, la preocupación por lo que pasa en comercio exterior no es fácil de reducir, o tener serias restricciones a las exportaciones y a las importaciones. Entonces, por el problema de exportaciones casi no te entran dólares, y entonces casi no te entran importaciones que también son necesarias para producir. Así que ahí tenemos un problema grande. Y existe una diferencia muy grande entre lo que Massa, el gobierno, proyectan como inflación para el 2023, que ronda el 60%, y lo que están pronosticando los analistas privados, que la están ubicando en niveles del 90%. Digamos, si se llega a una inflación del 90%, con la proyección de que la economía no crecería en el 2023, o sea, habría una estanflación importantísima, ¿cómo sale el gobierno de eso? Mira, es muy probable que haya, pero también tratemos de mirar el lado positivo. Tal vez haya una trampita de las buenas en el presupuesto, que es que el presupuesto es una autorización de gastos y estimación de ingresos. Entonces, al poner un aumento de 60% estimado a lo largo del año de inflación, si el gobierno efectivamente se limita a gastar solo lo que está en el presupuesto, ahí tendríamos una gran reducción del gasto. No reducción en valor absoluto, sino que crecería menos que la inflación. Y eso, como los impuestos sí siguen al ritmo de la inflación, eso ahí te ayudaría muchísimo a reducir el déficit. Pero yo no sé, ningún presupuesto nunca en Argentina ha sido que se cumple a rajatabla. Pero a lo mejor tenemos esa sorpresa, ¿no? Y eso sería francamente positivo, decir, bueno, miren, el presupuesto dice esto y no se puede. Y una indicación de esto es la pelea que ha habido entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, con el tema de, ¿viste esto de la coparticipación? Sí. Que hay un fallo a favor de la ciudad, y la respuesta de la nación fue, no está en el presupuesto. Y la verdad es que
para el gobierno de la ciudad eso es un balde de agua fría, pero a esta interpretación de que a lo mejor el presupuesto es, vamos a tratar de cumplir el presupuesto, y la verdad que eso sería una cosa buena. Dejo de lado totalmente el disparate de desconocer a la Corte Suprema, etcétera, ¿no? No me meto en la parte legal, sino solamente a la respuesta de decir, no está en el presupuesto. Si se hiciera con todo eso, la verdad que sería un gran avance. Bueno, sobre este tema, las versiones que circularon hoy es que el gobierno estaría estudiando aplicar subas de impuestos. Se habla de impuestos al juego y también otros gravámenes que estarían en estudio, lo cual indica que habría un giro en esta intención inicial de no pagar lo que dispuso la Corte, ¿no? No, lo que dispuso la Corte es que tiene que ser de la coparticipación. Si se meten otros impuestos es otra cosa. Yo leí un titular, y de nuevo, todas estas cosas ni siquiera está el proyecto, ni siquiera está, así que solamente menciono en base a un titular, que me pareció hasta gracioso, ¿no? Se pensó en aplicar un impuesto a los títulos del Banco Central. Lo cual sería chistoso, ¿no? Porque el Banco Central te dice, préstame plata, y un minuto después que le prestaste te diría, cobro un impuesto por haberme prestado plata. Claro. De nuevo, yo no sé si eso va a estar o no, de nuevo, era de las cosas que se decían. Veremos, no lo sé. Pero el intentar sustituir ingresos, pues sí, pero ¿y cuándo vas a bajar los gastos entonces? Sí. Si por cada cosa solamente me pones más impuestos, difícilmente la economía pueda sobrevivir. Bueno, vamos hacia un año electoral, por supuesto, todos los años impares en la Argentina tenemos ese problema donde se dispara el gasto, la emisión monetaria y demás, porque es año de elecciones. Con esta multiplicidad de tipos de cambio que nosotros en el anuario marcábamos, ¿la ventana de posibles inversiones está cerrada o por ejemplo, inversiones como pueden ser para Vaca Muerta tienen chances de prosperar el año próximo? Mira, se habla de que va a haber un régimen especial para ellos, pero de por sí que la misma cosa tenga 10, 12, 20 precios diferentes es un disparate. Vos pensás que si para un inversor argentino tiene que hacer algo que por el cual, si es para exportar, le van a pagar, ¿cuánto? 180 pesos, que es el dólar oficial, menos retenciones, impuestos. O sea, no sé, 180 serán 170, 150, depende de la arancel que tenga. Y si tiene que comprar insumos, si no consigue el permiso especial, que recibe nada más que algunos, lo va a tener que comprar a 350. Y eso sí es un tipo de afuera, es peor todavía, porque tiene que traer dólares, con los cuales podría comprar los insumos a 300, los insumos directamente, venderlos a 180 y después comprar las cosas a 350. Yo no me imagino que eso pueda funcionar. No sé, hay tantas regulaciones que se contradicen entre sí, que esperar inversiones, y por otra parte, todavía la necesidad de mayores inversiones, salvo algunos sectores importantes, como mencionaste, Vaca Muerta o minería, en realidad vos lo que normalmente se hace es reinvertir los beneficios, y hoy no hay sectores que uno vea que estén ganando plata. Así que ¿de dónde va a salir más dinero? ¿Quién invierte más dinero para no ganar plata? No sé quién puede ser. Probablemente la multiplicidad de tipos de cambio, como lo ha marcado también el Fondo Monetario, es una traba muy grande. Diana, te agradecemos mucho este balance de fin de año, te deseamos un muy buen 2023 y el cariño de siempre. Igualmente para ustedes, un beso grande. Ahí estaba la economista Diana Mondino en Asteriscos. Oh, Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Bien, ya estamos llegando al final del año, balance de este 2022 y por supuesto no podía faltar el análisis político. Lo tengo en línea a Carlos De Angelis. ¿Cómo estás, Carlos? José Calero te saluda. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, llegamos con la lengua afuera sí, todos los años, ¿no? Sí, al menos en materia económica, pero en la cuestión política arrancábamos el programa mencionando la grieta, la división casi en igualdad de partes que hay políticamente, ideológicamente en la Argentina. Yo señalaba que ocurre también en otros países muy importantes como Brasil y los Estados Unidos. La aparición que están marcando ya desde hace meses, la consolidación de una figura como Javier Milei, ¿te da la impresión de que podríamos llegar a ir de una división ideológica en mitades a una división tal vez en tercios para el año próximo? Mira, yo creo que la grieta tiene una base social muy fuerte. Es decir, cuando uno mira un país como la Argentina, que supo tener sus ambiciones de ser potencia, de ser un gran país, de ser un país industrial, a un 40% de pobreza estructural, es decir, una pobreza que está clavada, ¿no? Los padres ya fueron pobres, los abuelos ya fueron pobres, porque estamos hablando de tercera generación. Esto va generando una ruptura en un sistema político que no logra dar respuesta que pueda integrar a todo el sector, a todo el país, ¿no? Se ha perdido esta idea de la política hablando de bienestar general, que lo dicen de alguna forma en la Constitución. Y esto se vio en la polarización que fue marcándose a partir de la crisis con los sectores del agro y después con el ascenso de Macri, y hoy parece ser un camino sin salida, un laberinto que no se puede salir ni por arriba tampoco. Y aparece, por un lado, un malestar muy generalizado con toda la dirigencia política, que es el punto de Milei. Es donde acierta Milei de identificar desde su punto de vista que la culpa de todos los problemas no la tiene el peronismo o el radicalismo o los militares o la oligarquía, sino la dirigencia política en general. Después cuando uno se mete o intenta profundizar, y ahora estoy hablando un poco en base a mis investigaciones, que lo hago todo el tiempo, cuando uno intenta profundizar ya no es tan claro exactamente cuál sería el programa económico de Milei, más allá de cuando decía que iba a quebrar el Banco Central, o después se relativiza un poco cuando se entra a profundizar cómo haría una dolarización o qué haría con los planes sociales, ¿no? Porque ahí ya entramos en discusiones, como digo, más complejas. Ahora, lo que sí es cierto es que esta intención de voto de Milei se va sosteniendo en el tiempo. Capaz que cae en algún momento, pero en otro venga, y empezamos a ver un sistema tripartito, que esto no lo conocimos nunca en la Argentina, un sistema de 3 fuerzas políticas importantes, por decirlo así, de más del 20%. Después tenemos la izquierda, que oscila entre el 5 y el 7, te hago un paréntesis, si Cristina no se presenta, la izquierda puede repuntar un poquito por el sector de izquierda que está en el kirchnerismo, y que quizás no va a votar Alberto o a Massa o a un candidato que no sea Cristina. Y esto genera mucha incertidumbre y también mucha interna dentro de los sectores políticos, dentro de Frente de Todos. Hemos visto a Cristina ayer planteando que se va a presentar o no se va a presentar, pero ella está proscripta, contrariamente a lo que pensamos hace 20 días atrás. Y después vemos esta discusión justo por el cambio, que por un momento parece que es el candidato, es natural casi que gane las elecciones, pero vemos esta interna entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta muy fuerte, por encima de lo que es una discusión en términos
de quién tiene más legitimidad dentro del... sino presentando a su vez dos proyectos diferentes. Porque uno lo escucha a Larreta, lo escucha a Patricia Bullrich, y no parecieran ser el mismo espacio político. Bueno, y aparte, Carlos, daría la impresión de que el discurso de Rodríguez Larreta, que está más cerca del centro, podríamos decir, le permitiría a la oposición amalgamar más votos que el duro discurso de Patricia Bullrich y algunos otros candidatos de su sector, que, bueno, es más duro, ¿no? Esta es una buena incógnita, porque gran parte de la sociedad está desalentada, enojada, con bronca, pero cuando se elige un presidente, se elige a alguien con que uno pueda tener una imagen de presidente, ¿no? Esto yo lo llamo la presidenciabilidad, una palabra que inventé, ¿no? Que es difícil encontrarla en Milei. En Milei todo el mundo sabe quién es Milei. Te puedo decir, el pueblito más chiquito de la Patagonia lo conoce, lo han escuchado, pero no se lo imagina presidente. Ahí corre con una ventaja Larreta, que tiene que ver con, bueno, haber sido 2 veces jefe de gobernación de Buenos Aires y todo lo que ello implica. Que esta ventaja no la tiene Bullrich, a pesar que Bullrich está en la política desde que tenemos memoria, ¿no? Sí. Entonces ahora Larreta tiene un problema de que tiene que ver con la falta de conexión. En la Argentina todavía el carisma es importante. Claro, el carisma todavía es importante. Y a pesar de ser un estudioso, trabajador, alguien que me consta, conozco gente que está cerca, alguien que está 20 horas trabajando, bueno, la conexión con la sociedad no la tiene. Macri la encontró. Macri era un tipo bastante, decía, yo no soy político, no tengo nada que ver con nada, encontró un tono, y yo creo que cuando encuentre ese tono Larreta va a mejorar su chance, incluso en una paso muy dura con Bullrich. Sí, indudablemente el discurso de Milei tan duro, tan volcánico, y bueno, y su apelación a acabar con la casta política, como él la denomina, han pegado en un sector de la población, sobre todo en muchos jóvenes, ¿no? Muchísimo. Ahora, yo miro Larreta, ayer integra a su equipo a los Penato, a Wolf y a Redrado. Hasta ahí decís, qué interesante. Después cuando ves que les crea 3 cargos en el gobierno de la ciudad, a la vez que se discute la coparticipación, eso genera duda, porque si bueno, amplía más Estado, ¿no? Y un poco lo que la tendencia en la Argentina es el Estado se ha agrandado demasiado, ¿no? Y esto un poco donde Milei ha logrado tener un éxito en volver a discutir el rol del Estado o el tamaño del Estado en la Argentina. Y esto hace que le da una herramienta a Patricia Bullrich, porque quizás estaba bien incorporarlo a Wolf o a Redrado en su estrategia. Redrado sabemos que es una persona con muchas relaciones internacionales, un economista serio, etcétera, pero no era necesario crearle un cargo que va a durar. Estas son las contradicciones del sistema político argentino. Cuando uno lo ve a Fernández frente al fallo de la Corte Suprema con la contraparticipación, fue muy hasta diría gracioso. Yo digo, me sacó una sonrisa, porque dijo, no le vamos a pagar nada. Después dijo, vamos a pagarle con bonos, y ahora dice, bueno, vamos a crear unos impuestos para pagarle a la ciudad. Entonces, todo esto, si me decís, está trabajando todo para Milei. Claro. Ahora, Milei tiene el otro problema, lo propio. Es como a veces pasa en la pareja, ¿viste? Lo mismo que te enamoró, después te empieza a molestar, ¿no? Toda esa cuestión estética que planteó Milei. Ahora, tiene un sector que lo va a votar, por lo menos la PASO, va a ser muy buena elección en la PASO, y eso va a generar un terremoto. Ya anotemos esto para hablarlo después de la PASO. Va a generar un terremoto, va a estar
si no sale segundo va a estar muy cerca. Uh-huh. Ahora, tiene un tema. ¿En la general se va a repetir el voto? Claro, cuando llegue la hora del voto útil habrá que ver qué... Vos sabés que yo soy de Racing y mi papá, fallecido, era de Racing y siempre nos pasaba lo mismo, ¿viste? Íbamos muy bien y después los partidos los perdíamos. Y papá decía, otra vez perdimos, pero qué susto le dimos. A veces me parece, Milei, es eso, ¿viste? Sí, qué susto les dimos. Ahora, más allá de esto, creo que es un personaje político que el cual vamos a ver lo que no logró el Sogaray en su momento, ¿no? Que era un poco este discurso no se llamaba libertario, era liberal clásico, etcétera. Y al final lo termina absorbiendo el peronismo, ¿no? Con Menem y todo lo que conocimos. Bueno, y Milei está apelando un poco a la política de los 90, dice que admira a Domingo Cavallo, bueno, habla de privatizar empresas públicas, etcétera. Carlos, gracias como siempre y en especial por este balance del 2022 en materia de análisis político. Te deseamos lo mejor para el año próximo y nos reencontramos en el 2023. Igualmente, un gran abrazo, muchas felicidades y toda la suerte que la vamos a necesitar. Un gran abrazo. Ahí estaba el analista político Carlos De Angelis en Asteriscos. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Bien, y antes de pasar a la pausa, queríamos tener la voz de Iván Damianovich. No pudo estar hoy en el programa Iván, pero sí nos dejó un mensaje. Gerardo, si te parece, lo escuchamos. Estimado equipo de Asteriscos, querido José, querido Roberto, bueno, a todos, por supuesto, los que formamos parte de este equipo que hace tantos años venimos compartiendo, quiero unirme en este último programa del año con un deseo especial por este equipo, por las familias y por el país, para que finalmente Argentina en este año que se inicia encuentre definitivamente el rumbo. Un fuerte abrazo para todos y, por supuesto, nos estamos escuchando y estamos en contacto el año próximo. Chau. Bueno, bien, así es. Ahí estaba el mensaje de Iván Damianovich. Vamos a hacer un paréntesis en enero, pero desde febrero volvemos a escucharnos y a intercambiar ideas en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Ya seguimos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar. Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana y detallábamos cuáles eran los temas clave en la Argentina de este 2022, pero a nivel mundial la cuestión central que se llevó todas las preocupaciones y todo el seguimiento informativo fue la invasión rusa a Ucrania, que ya provocó miles de muertos y ha creado una catástrofe humanitaria de proporciones sobre la cual todavía no hay siquiera una magnitud total. Queríamos conversar ahora unos minutos con una periodista que viene cubriendo este conflicto a nivel internacional ya desde que se desató en febrero último, con todas las claves de lo que está ocurriendo en esta invasión rusa a Ucrania. Es Hanna Boislau y ya la tengo en línea. Hanna, José Calero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharte. Sabemos todo el trabajo que has venido haciendo de este año y nos pareció que sos una de las personas indicadas para tener información de primera mano sobre este conflicto. Sabemos que ha habido miles de muertos, heridos, bueno, una catástrofe humanitaria muy importante, pero queríamos tener tu visión, ¿no? ¿Cuál es el escenario con que se encuentra este conflicto armado ya cuando nos estamos despidiendo del 2022, Hanna? El conflicto en este momento está en un momento muy difícil porque primero no ayuda a la situación climática, o sea, durante el invierno toda la avanzada que venía realizando Ucrania en los últimos meses del otoño tuvo que ser frenada justamente por cuestiones climáticas, pero porque además Rusia está utilizando una táctica de atacar objetivos civiles, entonces es muy impredecible dónde puede caer un próximo ataque. Esto conlleva a que no hay lugares donde uno se pueda sentir seguro. Entonces, en este momento la situación en toda Ucrania en realidad es bastante insegura, porque por más armas que le pueda otorgar el resto de Europa o Estados Unidos a Ucrania, esto no cambia de que puede caer un misil en cualquier parte de Ucrania en cualquier momento, porque no solo están atacando la estructura la estructura bélica o aquella que puede de alguna manera provocar ataques a Rusia, sino que básicamente atacan todo lo que tenga que ver con los civiles, y este es el peor
lo peor que está ocurriendo en esta guerra, que los atacados, las víctimas directas son justamente los civiles, o sea, en este momento los ancianos, las mujeres y los niños. Bueno, se han denunciado desde el principio de la invasión violaciones de mujeres por parte de tropas rusas, pero también queríamos tener un panorama tuyo, Hanna, sobre la situación de los menores, ¿no? Chicos que han sido secuestrados, bueno, ¿cómo es todo ese calvario? Esto es uno de los peores aspectos, yo creo que la palabra aspectos tampoco no es la adecuada en este momento, pero que es una de las peores caras, una de las caras más horribles de esta invasión rusa a Ucrania, que es justamente la rusificación de los chicos. ¿En qué consiste? En llevarse a los niños de todas las zonas ocupadas, las zonas que fueron ya liberadas, de esas zonas que ya fueron liberadas y de las zonas que todavía en este momento están bajo la ocupación rusa, llevarse estos chicos a Rusia para hacer de ellos lo que dice Putin, rusos puros, o sea, hacerlos olvidar de sus raíces ucranianas. Hay que tomar conciencia de que desde un primer momento el discurso por parte del Kremlin era que esta no es una guerra, sino que es una operación especial que tiene como fin justamente liberar a los rusos en Ucrania oprimidos por los malos ucranianos o por los ucranianos fascistas. Esta es la base teóricamente oficial de este conflicto. Yendo por este camino, lo que hace el Kremlin, lo que hace la Federación Rusa, es llevarse a los chicos secuestrados, esta es la palabra más correcta que podemos usar, a Rusia para convertirlos en ciudadanos rusos. Se calcula en este momento oficialmente que han sido deportados o secuestrados alrededor de 10.000 chicos. Esta es la oficial. Ahora, cuando uno habla con las personas de diferentes sectores de la sociedad ucraniana, aquellas que trabajan en el día a día en esta situación, dicen que más o menos esta cantidad se podría multiplicar por 3, o sea, podríamos llegar hasta la cuota de 30.000 chicos que en este momento han sido sacados del territorio ucraniano y llevados a diferentes lugares de Rusia, que no sabemos concretamente cuáles, para justamente rusificarlos, por usar un término que más o menos explique qué es lo que quieren hacer con estos chicos. Esta es la cara más horrible de la guerra, que no es una guerra, es una invasión de un país autónomo por otro país que no quiere que este país sea independiente. Bueno, y además de todo este drama inconcebible que describí, Hanna, hay una cuestión que casi no se ha tocado en las coberturas periodísticas, vinculada a lo que es la ecología y a lo que está pasando con los animales en esta invasión, ¿no? Sí, yo en ninguna otra oportunidad, en ninguna otra guerra, no olvidemos que en el mundo en este momento hay zonas de conflicto en muchísimos lados, pero Ucrania, por ser un país europeo lindante con la Unión Europea, es el que más atención se lleva, y yo no he visto en ninguna otra guerra o en ningún otro conflicto armado que nos hayamos puesto a pensar en los animales. Yo he visto escenas en estas 4 veces que he estado en Ucrania, he visto escenas desgarradoras tanto con los seres humanos, pero lo que he visto a nivel ecología y a nivel animales no se describe, o sea, yo no tengo palabras para describirlo. El terror en los ojos de los animales, tanto animales domésticos como animales salvajes, los destrozos ecológicos, lugares donde sabíamos que había selvas, que había bosques, que eran refugios naturales para animales salvajes, que dejaron absolutamente de existir. Esto conlleva que dejan de existir todos los animales, o sea, toda la línea de supervivencia, digamos, ha sido totalmente destrozada. Esto también afecta al ser humano, porque un ejemplo muy simple, las ratas, que normalmente viven o su hábitat natural es vivir entre los cereales, que eliminan a los pequeños bichos que se van comiendo los cereales, han desaparecido, lo cual va a llevar que en el futuro estas tierras pierdan su fertilidad. O sea, es toda una cadena que se ha roto.
hablé con varias personas que se dedican a salvar lo que queda de la ecología, lo que queda de la fauna en Ucrania, y ellos dicen que no saben ni siquiera por dónde empezar, porque los destrozos son tan enormes que yo les preguntaba, bueno, cuando termine la guerra, ¿qué van a hacer para comenzar a reconstruir esto? Y la respuesta siempre es la misma: primero descansar y después no sé por dónde empezar, porque no queda casi nada para salvar. Bueno, ya llevamos casi un año de invasión, Hanna, y bueno, a partir de tu experiencia, mencionabas que fuiste 4 veces a Ucrania, ¿te aparece al final del túnel alguna luz desde tu punto de vista que indique que podría haber un escenario de que este enfrentamiento armado se termine? Qué pregunta difícil. Yo soy lamentablemente desde el principio muy pesimista con este conflicto. Cuando empezó el conflicto y todos decían que es una cuestión de un mes, después empezamos a decir que era cuestión de 2 meses, después empezamos a decir del verano que esto ya se termina en cualquier momento, y yo siempre tuve la sensación de que esto lamentablemente iba a seguir para largo. Me da una especie de pequeña luz de esperanza el hecho de que Estados Unidos esté tan fuertemente en este momento concientizado de la ayuda que necesita en cuanto a armamento Ucrania, pero por más ayuda que ellos reciben, yo sigo recibiendo comunicados de los soldados que están en el frente. Por ejemplo, ayer hablé con un soldado que está de franco, digámoslo, de una manera, estuvo estacionado en Bakhmut, que en este momento es la peor zona donde mayores conflictos hay. Él me decía, en este momento, en muchos de los lugares del frente, estamos disparándole a los rusos con las armas o con la artillería que les hemos robado a ellos, que les hemos confiscado al ganar terrenos a ellos. Esto significa que la gran cantidad de armamento que está llegando a Ucrania sigue siendo insuficiente. Me preocupa también de qué manera Europa tenga la resistencia psicológica de seguir ayudando como estaba ayudando al principio, porque ya estoy notando cambios en ese sentido. Los países europeos ya están comenzando a estar simplemente cansados porque estamos inmersos no solamente en una crisis que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero con la crisis en nuestros propios países que son resultado de esa guerra, o sea, crisis energéticas, aumentos de precios, falta de alimentación, rotura de la cadena de distribución de alimentos o de partes de cosas que necesitamos o que nos parece que necesitamos porque muchos de estos productos entran por Ucrania. Entonces son un montón de pequeños hilos que por ahí no están atados de la manera que deberían estar atados. Toda esta larga explicación para contestarte que yo creo que esta guerra en el 2023 va a estar en la mesa diaria nuestra de todos los días, y mi gran miedo es que quede solamente en Ucrania, que es un punto del cual tampoco estoy muy segura. Hanna, muchísimas gracias por esta perspectiva que nos brindás a partir de tu trabajo en Ucrania y todo el seguimiento de esta invasión rusa. Te deseamos lo mejor para el 2023 y de nuevo gracias por todo este aporte. Muchísimas. Bueno, ahí estaba la periodista Hanna Boislau desde Varsovia en Asteriscos comentando, bueno, qué está pasando en el día a día de la guerra entre la invasión rusa a Ucrania. Bien, queríamos tener ahora la perspectiva de, bueno, qué está pasando con la dirigencia política, cómo se están ubicando los principales emergentes rumbo a lo que va a ser el año electoral del 2023. Lo tengo en línea al analista Cristian Boutier, director de SB Consultora de Opinión Pública. Cristian, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Si tenés que definir, estuvimos analizando las 48 páginas del último informe que han elaborado, Cristian, muy completo, abarca todo el país, con imágenes de gobernadores, intendentes, bueno, los principales dirigentes a nivel nacional.
si en este momento tenés que elegir 3 dirigentes nacionales que están a la cabeza de la intención de voto, ¿cuáles son, Cristian? Qué buena pregunta. Yo diría 3 tendencias. ¿Por qué? Porque tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio no están logrando los pisos históricos de intención de voto que supieron tener, tanto en 2021 incluso como 2019. Hay muchísimos indecisos, hay muchísima apatía, con lo cual eso naturalmente genera mayor incertidumbre, pero en términos de imagen, nosotros decimos de que tenés un Rodríguez Larreta que mantiene un diferencial importante en el conurbano bonaerense, con lo que representa en términos electorales, comparado al resto, baja luego en el interior del país, comparado al resto. Tenemos un Sergio Massa que ha mantenido una tendencia alcista. Ya empezamos a evaluar escenarios incluso con Cristina o sin Cristina, y Sergio Massa capitaliza una porción importante de esos votos, pero también una porción importante de los votos de Cristina. En el caso de no presentarse, se convierte en nuevos indecisos. Y Javier Milei claramente que ha generado una disrupción porque mantiene un caudal de 20 puntos. No le alcanza para entrar en el balotaje, pero sí le alcanza para ser el gran referí de la elección. Estuve mirando que hay muchos gobernadores que, a diferencia de dirigentes nacionales, tienen más imagen positiva que negativa. De ese listado de gobernadores, ¿hay alguno que pueda llegar a tener una proyección nacional? Es muy bueno el enfoque, porque nos permite aclarar de que este estudio, en realidad son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia. A cada gobernador lo evaluamos en su provincia, no en términos nacionales. Porque cuando el gobernador sale, cuando cualquier gobernador lo medís por fuera de su distrito, por fuera de su provincia, aumenta considerablemente el nivel de desconocimiento. Entonces, que tengamos a un gobernador, por ejemplo, como Gerardo Morales, que tiene el 70% de positiva en Jujuy, le permite a Gerardo Morales usar a Jujuy como carta de presentación para su proyecto nacional, pero no es trasladable en términos cuantitativos. Su gran desafío, al igual que cualquier gobernador, es lograr mayor conocimiento a nivel federal, principalmente en la zona núcleo, en la zona centro y en lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nivel de chances le das a la posibilidad de tener un enfrentamiento Macri-Cristina, Cristina-Macri en el 2023, Cristian? Bueno, a ver, en términos de intención de voto es lógico, porque ambos son protagonistas en su frente. Cristina ganaría cómodamente la interna al Frente de Todos, y Macri sería muy competitivo. Lo que pasa es que nos encontraríamos en un escenario de una apatía alta, una apatía considerable, y eso creo que no ayudaría a la representatividad. Pero si se presentan, tienen altas posibilidades de que eso pase. Bien, bueno, lo que está claro es que Milei sería tercera o segunda fuerza, tal vez, a lo que estamos midiendo hoy, y bueno, habrá que ver qué pasa con los principales dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Cristian, gracias como siempre por todo este detallado informe, y bueno, que se traduce en un balance de año político. Te deseamos lo mejor para el 2023 y estaremos llamándote nuevamente. Por favor, el agradecido soy yo y a disposición. Feliz año para todos. Bien, estamos llegando al final del programa, no sin antes hablar con nuestro gran amigo Juan Andrés Paulenco y toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿qué quedó de ese acto que hizo Cristina Kirchner en Avellaneda? Las palabras del intendente buscando que ella sea candidata, y también de Kicillof, ¿no? Sí, yo creo que comenzó el operativo Clamor con total éxito, donde, como vos bien decís, ¿no?, los dos puntos fuertes, el gobernador Kicillof, Cristina, te necesitamos, y Jorge Ferraresi, ante la prensa acreditada, dijo que Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata en 2023, así que el tema ya empezó, y bueno, esperemos, por lo que hemos tenido información, de que se vayan sumando cada vez más las adhesiones para lograr que ella sea la candidata a presidenta de la Nación en las próximas elecciones. ¿Cómo interpretás, Juan, el encuentro que hubo entre intendentes y dirigentes de la cúpula de la CGT?
Bueno, fueron intendentes de la primera y tercera sesión electoral. Yo creo que más que nada es un coqueteo, aunque justamente el intendente de San Vicente, Nicolás Mategaza, dijo que bueno, este encuentro fue para fortalecer nuestro trabajo con el movimiento obrero y la militancia. No, a ver, esto es mentira. Acá el tema está, fue una reunión casi de puertas cerradas, donde estuvo Héctor Daer, donde estuvo Gerardo Martínez, donde, bueno, también del citado Mategaza y Ferraresi estuvieron Fernando Espinosa, el presidente de la FAN, Karina Menéndez por Merlo, Mariana Fassi de Cañuelas, Gastón Granados por Ezeiza, y la idea es tratar de decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Hay que jugar, primero estaba la propuesta de Sergio Massa, pero ahora, bueno, hay que jugar, si Cristina sale hay que respaldarla, ¿no? Bueno, y Alberto Fernández, que también tuvo una presencia en el conurbano, Juan. Sí, Alberto Fernández yo creo que está en un operativo seducción con algunos intendentes, por ejemplo, con Lucas Gui de Morón, y mandó justamente a Tolosa Paz, a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, estuvo en Esteban Echeverría con Fernando Grey. Fernando Grey, recordemos, Juan, que no tiene buena relación con Máximo Ahí Kirchner, está, ¿no? Muy bien, José. Exactamente. Yo creo que el presidente está en el operativo ambulancia. Salir a buscar a estos intendentes, a dirigentes que hoy por hoy no están adheridos al proyecto de Cristina. Me llama la atención de Lucas Gui porque ahí está Martín Sabatella, un Sabatella que siempre fue un histórico dirigente de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Juan, bueno, todos temas a seguir, lo haremos a partir de febrero, nos tomamos un paréntesis en enero y continuamos el año próximo. Agradecidos como siempre por toda la detallada información que nos traes de la provincia de Buenos Aires, que es clave para la elección y para el desarrollo de la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para el año próximo. Gracias, José. Primero aprovecho la oportunidad para agradecerte a vos la posibilidad que me estás dando de hace bastante años poderte acompañar en el proyecto Asteriscos. Feliz año nuevo para todos y nos reencontramos, si Dios así lo permite, en febrero. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenco, nosotros llegamos al final. Nuestro productor Roberto Aguirre Blanco nos dice que estamos en la 13ª temporada, la estamos cerrando. Tuvimos este año 56 entrevistas en referentes de la política, la economía y la salud. Programa 665 del proyecto Asteriscos. El agradecimiento también para Gerardo Subirana en la puesta en el aire y por supuesto para nuestra Ecomedios 1220 que nos permite tener este espacio en la radio. Nosotros con ustedes les deseamos muy feliz año, por supuesto, ante todo, y nos reencontramos en febrero próximo con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. It was boiling around to the sea. It was boiling.